Vamos a continuar con el tema de introducción que veíamos ayer. Acordaos que nos quedábamos viendo un poquito esa diferencia entre la huella de carbono entre un vehículo diésel y un eléctrico con distintas configuraciones de mix eléctrico de cada uno de los diferentes países de la Unión Europea. Ahora quería, en esta que tenemos delante, pues quería poner de relieve ciertas ventajas e inconvenientes de los vehículos híbridos, de los eléctricos y de los de pila de combustible, que las iremos fijando también en los distintos temas, ¿no? Podríamos decir que las ventajas del vehículo eléctrico, ahí he puesto tres, posiblemente a lo mejor alguno de nosotros se nos podría ocurrir alguna más, pero una clara es el aspecto de recuperación de energía durante la frenada regenerativa, aspecto que comentaré en el tema siguiente. Luego, bueno, en general, como ya vimos en las distintas configuraciones, incluso la micro híbrida, la híbrido medio y la híbrido completa, en general consumen menos y por tanto también emiten menos CO2. Y en términos generales, el diseño en cuanto a la potencia del motor térmico pues suele ser más ajustado, pues porque tienen el apoyo del motor eléctrico. Inconvenientes, bueno, el peso se incrementa dentro del vehículo, fundamentalmente, pues claro, vas metiendo baterías, vas metiendo motores eléctricos y no hay que olvidar también la electrónica de potencia y no hay que olvidar también un tema muy importante, que es la refrigeración de todos los componentes. Los motores eléctricos tienen que ir refrigerados, los inversores tienen que ir refrigerados y, al final, y luego, pues evidentemente, las baterías también, y eso supone, bueno, pues más componentes dentro del vehículo. Es más complejo, como pongo ahí, y bueno, hay posibilidad de mayor número de averías y en general tiene un coste mayor, muchas veces asumido por los propios fabricantes, ¿no? Podríamos hablar ahora de los vehículos eléctricos, ¿no? Bueno, ahí tienes las ventajas y tienes un poco, no he puesto inconvenientes, pero casi son inconvenientes, ¿no? Diríamos que son los requerimientos para que el vehículo eléctrico tenga penetración, ¿no? Aquí en España la venta del vehículo eléctrico es testimonial. Lo que se pensaba que podían alcanzar cientos de miles de unidades, pues prácticamente en el parque móvil pues representa un porcentaje que no llega al 1%. La propuesta de llegar a 4 millones en el 2030, pues mucho tiene que cambiar las políticas y la mentalidad de los consumidores para que el vehículo eléctrico se venda, ¿no? No hemos hablado mucho del vehículo eléctrico, pero creo que más o menos algunas de las cosas sí las hemos dicho, ¿no? Básicamente, podrían ser neutros desde el punto de vista si se utilizara energía renovable. El alto rendimiento del sistema propulsor, pues un poco lo vimos también ayer, es decir, el tren propulsor del motor eléctrico por el momento es el rey del rendimiento, pudiendo alcanzar un 74 hasta un 80% de rendimiento, ¿no? Bajo costes de operación. Bueno, apenas cuesta, tiene mantenimiento, ¿no? Los vehículos eléctricos, los motores eléctricos apenas tienen mantenimiento, las baterías tampoco, si los comparamos con los convencionales o con los híbridos. El funcionamiento silencioso, pues evidentemente es positivo, pero ya es obligatorio, ya en Naciones Unidas el reglamento es obligatorio, ya en la administración de Obama
ya quisieron ponerle un ruido al motor, al vehículo eléctrico, ¿no? Porque, claro, los ciegos no lo ven y tampoco lo escuchan. Entonces era un problema de riesgo que, bueno, pues lo han solucionado. Bueno, marcha atrás el vehículo eléctrico ya tenía el pi, ¿no? Pero ya incorpora un ruido marcha adelante de entre 0 y 20 kilómetros por hora. Por encima de los 20 kilómetros por hora, pues ya se entiende que el ruido de la rodadura ya es perfectamente audible, ¿no? Bueno, tiene una ventaja de que, perdón, esto es el problema del directo. Tiene una ventaja de que la red eléctrica ya es existente, ¿no? Desde ese punto de vista, pues en nuestras casas pues tenemos enchufes, en general hay enchufes, aunque bueno, como también se va a explicar aquí, hay diferentes tipos de carga, ¿no? Y bueno, pues una cosa evidente es que es muy bueno desde el punto de vista de calidad del aire, es muy bueno en la ciudad, ¿no? Porque las emisiones son 0. Bien, pero podríamos decir, yo cuando era más joven, ahora se empieza otra vez a comprar LPs de plástico, ¿no? Cuando era más joven estaba el single de plástico que tenía la cara A de éxito y la cara B que, bueno, pues estaba bien, pero no era tan de éxito, ¿no? Bien, la cara A, pues lo hemos dicho ahora, pero lamentablemente el vehículo eléctrico tiene una cara B, que se irá mejorando, por supuesto, pero todavía digamos que adolece de una autonomía adecuada para el consumidor actual al que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a autonomías de 700, 800 kilómetros y por el momento el vehículo eléctrico a nivel de homologación pues estamos en autonomías de 350, 400 kilómetros. Seguramente que podrán ir subiendo un poco más, pero a costa de cargar el vehículo con kilovatios hora, ¿no? Otro aspecto es la seguridad del sistema de almacenamiento de energía eléctrica. Esto hace referencia claramente al litio, ¿no? El litio pues tiene una mala costumbre y es que explota. Y bueno, pues eso evidentemente es un riesgo cuando se incorpora dentro del vehículo. Ahora mismo ya en Ginebra las baterías de litio están sometidas a un reglamento que es el reglamento número 100. Y en el reglamento número 100, pues aparte de los clásicos ensayos de aislamiento y aquellos utillajes en los cuales no pueden meterse, son utillajes que tienen la forma de dedos, de tal manera que nadie puede acceder a la batería y sobre todo las condiciones de sobrecarga, sobredescarga, en fin, todos los temas de seguridad de la batería se han añadido ensayos mecánicos. Y estos ensayos mecánicos consisten en poner la batería en un sistema de crash y estamparla contra un utillaje, ensayos climáticos a muy alta temperatura, ensayos con un punzón y se le somete a una alta presión e incluso ensayos en los que la batería pasa por una parrilla de fuego. Bien, pues podemos decir que ahora todas las baterías que pasan el reglamento 100, pues yo ahora ya estoy más tranquilo de decir que las baterías son bastante más seguras, ¿no? El 100% de seguridad, como todos sabemos, no existe, pero sí que ya alcanzan un nivel muy amplio de cara a un accidente, por ejemplo, ¿no? Amplia disponibilidad de los puntos de carga, claro, es que ahora mismo, hablo a nivel de España, hay muy pocos puntos de carga en la red de carreteras y claro, los únicos puntos de carga pues, son los que están poniendo los grandes almacenes, los supermercados y los que los consumidores privados ponen en su casa, ¿no? Entonces, hasta que el punto de carga y la siguiente que es tiempos de carga aceptable, mientras esas dos
condiciones no se cumplan bien, pues posiblemente el vehículo eléctrico le irá costando el despegarse del suelo y coger velocidad crucero, ¿no? Diríamos que los tiempos de carga, pues claro, si estamos en tiempos de carga lenta, que puede ser la de nuestro domicilio, pues 6-7 kilovatios, pues bueno, pues podemos hacer cuentas fáciles de capacidades de baterías de 20 kilovatios hora, 30, 40, claro, cuanto más kilovatios hora, más tiempo necesitas para la carga. Y luego sí, existen los otros modos de carga semirápida y carga rápida, ultra rápida y mega rápida, porque aquí ya alguna eléctrica están pensando en poner puntos de hasta 300 kilovatios de potencia, pues sí, efectivamente, digamos que cargan la batería de forma rápida en pocos minutos, pero hasta el 80%, y siempre que la batería tenga una capacidad de refrigeración alta, porque si no, evidentemente puedes dañar las celdas y la capacidad. Es otro de los temas que se está estudiando ahora, de cada cuántas cargas rápidas supone un 5% en caída de su capacidad, un 10%. Bueno, claro, si llegáramos al 20% es que esa batería ya tendría que quitarse del vehículo, ¿no? Bueno, la disponibilidad de energía renovable, pues como vimos ayer, ¿no? Pues hay países como Francia, como Suecia, como Noruega, pues que tienen una cantidad o bien de energía nuclear o bien de energía renovable en la que el vehículo eléctrico, pues evidentemente es más apto. Otros países, como vimos ayer, como Polonia, pues evidentemente dejan una huella de carbono importante. Y otra de las situaciones que también a la hora de comprar el vehículo eléctrico, pues es su coste inicial, ¿no? El coste inicial de adquisición es alto, y es alto porque las baterías todavía tienen un coste alto. Seguramente que irán bajando, pero hoy por hoy todavía tienen un coste elevado, y una de las cosas más importantes, y muchas de las marcas lo que hacen es no te venden las baterías, sino que te hacen un renting, de tal manera que tú vas pagando año a año, y si tienes la desgracia de que las baterías caen antes de que hayas dado de baja tu vehículo, pues la marca se compromete a cambiarlas, porque si no el coste pues es excesivamente alto, ¿no? Bueno, pues vemos que evidentemente hay todavía algunas barreras que superar, y si no se superan, pues el vehículo eléctrico se quedará en el ámbito urbano, y en el ámbito extraurbano, pues a lo mejor entrará en juego el vehículo de pila de combustible, ¿no? Bueno, no lo sabemos todavía, porque estos vehículos todavía yo creo que le quedan un cierto recorrido, poco, pero un cierto recorrido. Veíamos ayer también la composición del vehículo de pila de combustible, que veíamos que era muy similar a la del híbrido serie, es decir, es la tracción puramente eléctrica, y va con baterías y va con pila de combustible. Explicaremos el porqué de las baterías, pero en general es una configuración híbrida, baterías, pila de combustible. Bien, no lo hemos dicho anteriormente, pero claro, en el vehículo eléctrico existe también la frenada regenerativa. En el vehículo de pila de combustible igualmente las emisiones son cero en el punto de uso, los niveles de ruido también son muy bajos, pues la pila no genera ruido y las baterías pues tampoco, luego tiene las mismas condiciones de homologación que los vehículos eléctricos. Bueno, no está sometida a la tiranía de Carnot, con lo cual pues el rendimiento es elevado, pero vimos ayer que le dábamos un rendimiento del 52%, algunos ya hablan del 55%, pero bueno, debería de ser más, porque comentábamos ayer que el rendimiento de la batería podemos estar hablando del 85-90%.
debería llegar a alcanzar esos rendimientos, pero todavía necesita, yo creo que un campo más de investigación y desarrollo para que la pila alcance esos rendimientos. Vamos, nos podemos llevar sorpresas porque como toda la investigación de las pilas pues también se está llevando un poco en secreto, pues lo mismo aparecen los coreanos dentro de 3 meses y te sacan pilas ya con rendimiento del 65-70%. Bueno, pues diríamos que es elevado y entiendo que cada vez va a ser más elevado, ¿no? En general también tiene bajo mantenimiento. La pila de combustible, como veremos, la configuración son celdas también. Son celdas puestas en serie, porque como dijimos el otro día, la pila de combustible solo da potencia. Luego las celdas solamente pueden ir en serie, como se explicará Juan Pedro, porque lo único que vamos buscando es que dé la tensión del motor eléctrico, ¿no? Aquí no tienen que haber celdas en paralelo, que son las que nos darían la capacidad, porque la energía la da el hidrógeno. El tiempo de repostaje, pues es otra ventaja. Como comentaba ayer, pues básicamente los tiempos de repostaje de depósitos de hidrógeno de 700 bar, pues un depósito de hidrógeno que tiene 7 kilos, pues la verdad es que en 4 minutos lo llenas, ¿no? Esto también es lo mismo, ¿no? Cuanto más kilos, más tardas en llenar el depósito. Inconvenientes, bueno, pues lo analizaremos un poco más en detalle. Aquí ya vamos abriendo el apetito y básicamente pues se centran en la producción, se centran en el almacenamiento del hidrógeno y se centra todavía en el alto coste de la pila de combustible. Bien, en la producción lo comentaremos, pero yo creo que ya se están alcanzando niveles aceptables en la eficiencia para la obtención del hidrógeno y todos sabemos que cuanto más eficiente es el proceso, el euro baja y por tanto se están, pues vamos, lo comentaré también cuando llegue el momento, pero en Japón se está obteniendo precios de hidrógeno, el hidrógeno gris. Bueno, ahora le están llamando de muchos colores, esto pues la verdad es que está bien, ¿no? Ahí está el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde, ¿no? Parece ser que el azul es el que le llaman por el reformado del gas natural. Este hidrógeno, diríamos que viene a costar como 2 euros el kilo. El hidrógeno por electrólisis parece que se van a comprometer a final de año, a principios del que viene, más o menos en torno a los 10 euros el kilogramo. Ya nos hacemos una idea si el Toyota Mirai, esto a lo mejor lo vuelvo a repetir otra vez, ¿no? Si el Toyota Mirai pues carga 7 kilos, pues son 70 euros. No sé, al cambio vuestro, son 70 euros, que es lo que cuesta llenar un depósito de gasóleo actualmente. Es decir, que podría estar a niveles competitivos, ¿no? Y finalmente hay un punto que lo veremos aquí, cuando avancemos un poco en la pila de combustible, y es que la pila de combustible pues va en configuración híbrida, porque cuando se pone a potencia máxima, pues su consumo de hidrógeno es muy alto. Entonces lo que se hace es que en ese momento pues entra en la batería y así relaja la pila de combustible, igual que un motor térmico. Si lo pones a plena potencia, eso empieza a chupar y a la pila le pasa lo mismo, lamentablemente. Y luego también al ralentí también tiene un consumo relativamente alto. Y el problema es que hay que seguir manteniendo la pila en activo, ya lo comentaremos, pero la pila de combustible nunca debe parar. Nunca debe parar por un tema de rendimiento, y es que cuando arrancamos la pila su rendimiento es cero y su consumo de hidrógeno es alto. Pero ahora
como no hemos explicado bien, pues esto diríamos que lo metemos en la cabeza y cuando veamos la semana que viene la pila de combustible y el vehículo de pila de combustible, pues nos acordaremos de estas dos situaciones que os he comentado, ¿no? Bien, por tanto, el almacenamiento no he dicho nada, pero del almacenamiento hoy por hoy comentaré también los distintos tipos de almacenamiento. Hoy por hoy estamos a 700 bar de presión y parece ser que es la tecnología que se va a imponer en el mundo del transporte, por lo menos el transporte por carretera. Y ya os comentaba que el coste de la pila, claro, es una tecnología, es decir, no se venden millones de pilas de combustible ahora. Los costes son muy altos. Con las baterías pasó lo mismo hace unos años. Los costes van bajando. Pues igual, cuando esta tecnología, digamos, coja fuerza, pues el coste de la pila de combustible pues bajará también, ¿no? Bien, pues esto es un poco un panorama así a bote pronto de las ventajas e inconvenientes que ya los iremos viendo también con más detalle a lo largo del curso. Bien, y este es el track, para que os hagáis una idea, pues diríamos que son los gurús de la investigación de las marcas europeas. Es un grupo de los directores de investigación o equipos de investigación de Renault, Volkswagen, Mercedes, BMW, y diríamos que ellos son un poco los encargados de analizar. Claro, es muy importante este estudio prospectivo, es muy importante porque diríamos que, como bien sabéis, las inversiones para modificar una línea de montaje de un automóvil pues son muy altas y obviamente pues tienes que afinar muy bien el lápiz para no equivocarte, ¿no? Y bueno, ya comentábamos ayer el caso Dieselgate, pues claro, muchas de las marcas habían apostado fuertemente por el diésel y bueno, pues claro, cualquier noticia que se dice en ese sentido, pues hace mucho daño a las marcas, ¿no? Incluso aquí algún político a nivel nacional, algún ministro, pues en este caso la ministra, pues llegó a decir que el diésel tenía los días contados. Claro, eso generó un pánico general que produjo pues, una caída de ventas a nivel nacional, una caída de ventas de vehículos diésel importante y bueno, al final pues tuvo que rectificar, pero claro, digamos que el daño ya está hecho, ¿no? Bueno, veis aquí, veis en Narcisas una serie temporal, ¿no? Que vamos hasta el 2030, más o menos un poco se atreven, las líneas están marcadas, a lo mejor con líneas discontinuas, pues se atreven un poco a analizar tanto el panorama en energías, claro, os acordáis al principio de ese tema hablamos de energías, como de los trenes de propulsión, que es lo que también hemos comentado en este tema de introducción, ¿no? Bueno, ahí tenemos el gasóleo, también tenemos el gasóleo biodiesel o el biogasóleo, la gasolina, las biogasolinas y bueno, también nos decía que Repsol aquí en España pues tiene previsto hacer combustibles sintéticos tanto en el campo de la gasolina como del gasóleo o diésel. Y luego tenemos otros combustibles, el gas natural comprimido, el GLP. Y bueno, veis por ahí la tendencia. Parece que la tendencia de la electricidad pues va a ir cogiendo cada vez más colchón para el 2030. Y vemos también que los combustibles convencionales pues van a ver reducido su consumo. Bueno, no sabemos en qué proporción también van a entrar los sintéticos o los bios. Y las tecnologías, pues ahí en la parte superior tenemos los gasóleos o los diésel avanzados, los híbridos. También tenemos los de gasolina, los híbridos de gasolina, los enchufables ya más abajo.
y los eléctricos, incluso con pila de combustible, ¿no? Bien, como veis, el porcentaje en el 2030 todavía es muy alto de propulsores convencionales más híbridos, ¿no? Claro, para el 2050, como veis, claro, ya no se atreven a poner líneas, lo ponen difuminado. Bueno, ¿por qué? Porque las políticas de la comunidad para el 2050 es que, pues no sabemos si empezarán en el 2040 o será en el 2050. Es decir, llegará un momento que se va a prohibir la venta de propulsores convencionales, incluso a lo mejor los híbridos convencionales se podrán ver afectados y tomarán un juego muy importante los enchufables, los eléctricos y la pila de combustible, si al final llega a cuajar esta tecnología, ¿no? Pero yo creo que, como veis, todavía, aunque la línea rosa empieza a crecer mucho, pero, en fin, todavía, como veis, queda campo o va a quedar parque móvil para consumir energías alternativas. Es decir, estamos en un panorama súper interesante de hacia dónde van a ir las tecnologías y hacia dónde van a ir las energías. Todos estos análisis que hicimos también en este capítulo del pozo al tanque y del pozo a la rueda, pues son muy interesantes también. ¿Por qué? Porque en las políticas medioambientales, es decir, va a primar aquellos cuya huella del carbono pues sea cero o próxima a cero, ¿no? Con lo cual, bueno, esto los fabricantes lo saben y los fabricantes tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Bien es cierto que les ha costado, bien es cierto que les ha costado reaccionar, ¿no? Les ha costado reaccionar, pues quizá a lo mejor pensaban que se iba a dilatar mucho todo el tema este de los gramos de CO2 por kilómetro que comentábamos. Yo creo que, claro, teníamos que tener aquí algún representante de marca que dijera un poco lo que tengo en mente, ¿no? Yo creo que al fabricante pues era muy conocedor de la tecnología del motor térmico, ¿no? Y yo creo que Mercedes, Volkswagen, Renault, pues hacían motores diésel estupendos y motores de gasolina estupendos y controlaban la tecnología y las cajas de cambios. Bueno, eso lo tenía en sus manos y prácticamente no lo soltaba, ¿no? Diríamos que el vehículo pues le suelta las puertas a uno, le suelta el diseño de interior a otro, le suelta las ruedas, es decir, él se queda realmente posiblemente con la propia seguridad del vehículo y con, es decir, todo lo que es el chasis y la estructura, pues en nuestro caso pues tenemos una gran empresa Gestamp que es Tier 1 para todas las marcas, pero el conocimiento del motor lo tenían ellos, ¿no? Y ahora de buenas a primeras, pues tienen que hacer coches eléctricos de los cuales pues no tienen el conocimiento del motor eléctrico, no lo tienen, y mucho menos tenían el conocimiento de las baterías. Y yo creo que eso les ha generado un gran nerviosismo porque de todos modos algunos de ellos ya tienen sus propias fábricas de motores eléctricos de tracción, pero las baterías todavía tienen acuerdos pues, con Panasonic, con Samsung, con LG, es decir, no tienen todavía la tecnología. Algún día la tendrán, supongo, porque yo creo que ellos quieren hacer baterías. Aquí en España, por ejemplo, Irizar, que es un fabricante de autobuses y autocares, pues lo que han hecho es poner su propia fábrica de baterías. Bien es cierto que las celdas se las compran a los chinos, pero bueno, ellos hacen las baterías. Y los híbridos, pues igualmente, yo creo que la única marca, podemos decirle así, representativa del híbrido ha sido Toyota. Y lo comentaré seguramente esto. Toyota sacó el Prius pues a finales
del siglo pasado, y la verdad es que fue pionera, ¿no? En este sentido, incluso se llevaron un batacazo porque al principio no se vendían los coches, la gente no, eso del híbrido no sabía lo que era, ¿no? Incluso liberaron la patente. Bueno, hoy por hoy posiblemente es una de las marcas más fiables en híbridos. Sí que es cierto que es una configuración compleja, que lo vamos a ver aquí en nuestro curso, pero el resto de las marcas, como bien sabéis, han ido, no sé si a remolque o no a remolque, han ido haciendo los híbridos enchufables. Claro, son tecnologías en las que lo único que dominan es el motor térmico y lo demás es un puzzle que tienen que enganchar la batería, el motor eléctrico. Pero todo que no tengo auriculares, la concha la mamá. Hay alguien que ha dejado el micro abierto. Me olvidé de traerlo de nuevo. Sí, lo voy a chequear, José María. Vale. Bueno, pues básicamente, gracias, Juan Pedro. Pues por favor. Bueno, básicamente esa es un poco la situación actual, ¿no? Los fabricantes, ya yo creo que todos, es decir, yo en el INSIA soy el director del máster del vehículo híbrido y eléctrico y tenía por costumbre invitar a las marcas y lo sigo teniendo siempre que el COVID este maldito nos deje tener actividad, ¿no? Y las marcas, me acuerdo que venía Renault, y Renault venía con el Zoe, los puramente eléctricos, ¿no? Y yo le decía al representante de Renault, oye, ¿no habéis pensado en los híbridos? No, ya pensamos que los eléctricos va a ser la solución. Bueno, pues ya están haciendo híbridos. Y el resto de marcas que todavía decían que no, eso del eléctrico, eso va para más largo plazo. Bueno, pues el más largo plazo es que todos han tenido que sacar en su portfolio vehículos eléctricos si quieren que la media de esos 95 gramos de CO2 cumplirla, ¿no? Bueno, pues el panorama es este, el panorama es muy atractivo y bueno, pues para las marcas, pues como podéis imaginar también, ¿no? Bien, dos pinceladas de lo que hacemos en el INSIA. Me vais a permitir un poquito de publicidad muy corta. Bueno, trabajamos en el diseño y desarrollo de híbridos eléctricos y de pila de combustible. Generalmente trabajamos con modelos de MATLAB Simulink, que sepáis que, como digo yo, en el mundo mundial todas las marcas trabajan con MATLAB Simulink, es decir, tienen sus modelos de batería, su modelo de motor térmico, luego todo lo enganchan y hacen las simulaciones. Nosotros teníamos un acuerdo con AVL, para que los que no sepáis quién es AVL. AVL es una multinacional que está en Austria y que se dedican a bancos de pruebas. Tienen un negocio de bancos de prueba de rodillos, bancos motores, pues posiblemente son de los mejores bancos que hay en el mercado, pero luego además tienen software bastantes avanzados. Uno de ellos es un software para diseño de motores, muy potente, de motores térmicos. Y luego tiene este que veis ahí en la figura, que es el AVL Cruise, que es un software exclusivamente para la simulación de vehículos eléctricos. Pero es que además, diríamos, como veis aquí en la fotografía, introduces todos los elementos del vehículo, todos. Introduces la rueda, los frenos, los grupos diferenciales, ves aquí la batería, el motor térmico, un motor eléctrico. Ya veo que por aquí ya es un híbrido. Y bueno, pues te permite meter ciclos de conducción. Tú metes ciclos de conducción y tú vas viendo cómo se carga la batería, cómo se descarga, cómo funciona el motor térmico, cuando arranca el motor térmico, cómo carga la batería, en fin. Diríamos que todo lo necesario de la simulación te lo da este software y que nosotros, bueno, pues ya lo tenemos bastante validado con ensayos que hemos hecho. Nos da mucha tranquilidad, vámonos. Nos da también la tranquilidad que lo utiliza Mercedes, BMW, es decir, está muy acreditado
Si alguno de vosotros entra en este campo, si no tiene otro contacto, pues el de AVL os lo recomiendo, ¿no? Y luego también tenemos un banco de pruebas muy potente, como veis ahí en la figura. Tenemos dos grandes frenos dinamométricos, que son Parker y que nos permiten hacer ensayos reales, ya ensayos con componentes reales. Todavía no los hemos embarcado en el vehículo, pero diríamos que aquí es el ensayo previo al vehículo, en el cual te permite meter el eje del camión o del autobús. Y aquí tenemos un par de motores eléctricos que atacan al eje. Luego vemos que ya es un sistema serie, porque lleva tracción puramente eléctrica, lo iremos viendo todo esto. Y aquí a la izquierda pues vemos un motor diésel con el generador que vemos por aquí, que le salen los cables naranjas, ¿no? Y las baterías de litio son estas verdes que aparecen por aquí, debajo, que lo tapan los inversores. Fijaros lo que ocupa la caja del inversor. Fijaros lo que ocupa con el tamaño, es prácticamente casi el tamaño del motor eléctrico, con lo cual, es decir, todo esto lo tienes que tener previsto y todo el sistema de refrigeración que veis aquí. Toda esta caja y todo esto lo tienes que meter dentro del camión. Es decir, un híbrido es un quebradero de cabeza. Es mucho más fácil hacer un eléctrico, pero claro, si quieres mantener las autonomías te vas de precio. Y te vas de precio, te vas de producto, te vas de mercado, con lo cual hay que ir viendo las cosas, ¿no? Como veis, todos los cables naranja, pues cuidadín, y los cables blancos, pues llevan todo el sistema de refrigeración para mantener todos los componentes a su temperatura, ¿no? Bien, este fue el primer vehículo. Es prácticamente un diseño entre un compañero mío del INSIA, y os estoy hablando del año 2005. Ya ha llovido, ya 15 años han pasado de este vehículo. Es un diseño puramente INSIA. El pedido fue de CEMUSA, una empresa de mobiliario urbano que querían un vehículo ecológico y pequeño, que fuera limpiando las marquesinas de las paradas de autobuses y algunas cosas más, ¿no? Bien, este vehículo, pues como veis, es un vehículo urbanita, casi podía servir para la última milla, es simplemente para dos personas. Y bueno, pues tiene la peculiaridad de que lleva paneles solares en el techo. Yo le dije a la empresa, los paneles solares, si quieres que los ponga, los pongo, pero que sepas que esto va a dar poca potencia, ¿no? Pero bueno, políticamente estaba bien visto lo de la energía solar. Es eléctrico de pila de combustible solar, ¿no? Es el Episol, es marca registrada. Y bueno, también le pusimos un cargador para cargar las baterías. Las baterías van por debajo del asiento y el hidrógeno va aquí en esta cajita y la pila de combustible va en la parte trasera. Bueno, este fue un prototipo que se lo entregamos a la empresa. La empresa, lamentablemente, el año 2008-2009 fue la crisis en España y la empresa pues pasó por momentos difíciles, pero bueno, el vehículo se desarrolló, el vehículo se homologó y desde luego a mí me permitió aprender bastante en todas estas tecnologías híbridas, ¿no? Después, bueno, vino otro cliente, el INSIA, pues básicamente estamos muy en contacto con la industria, también quería hacer un vehículo eléctrico y le dimos esta solución, es un plugin, es posiblemente de los primeros todoterreno enchufables que se hicieron a nivel nacional. Luego, evidentemente, este es un Suzuki, pero bueno, pues los japoneses salieron de España, dejaron la empresa en Linares y se cerró. Y el empresario este que nos contrató este vehículo quería comprar Suzuki,
pero diríamos que las líneas estaban en tan mal estado que al final no quiso hacer la inversión. Bueno, este vehículo todoterreno es puramente eléctrico, lleva el motor eléctrico enganchado a la Transfer para que sea 4x4. En el frontal lleva un motor de gasolina con su generador y en la parte trasera pues lleva las baterías. Bueno, pues este también lo llevamos a ferias y nos dio pues publicidad en este sentido, ¿no? Este, bueno, es una monada, no es un carrito de golf, de una empresa que es española de pilas de hidrógeno, SA, EPISA. Bueno, EPISA vino al INSIA y me dijo, bueno, José María, queremos hacer pilas de combustible y las queremos hacer aquí en el INSIA. Y yo dije, pues nada, estupendo, adelante. Y firmamos un acuerdo con la Universidad Politécnica y allí estuvieron en nuestras instalaciones. Llegamos a hacer una pila pequeñita de 200 vatios que bueno, pues debajo del asiento está toda parte de la configuración híbrida. Lleva baterías de plomo porque para este coche no vamos a gastar el dinero en litio. Lleva baterías de plomo y lleva pila de combustible, es decir, la configuración híbrida está montada y bueno, pues también diseñamos los convertidores de potencia. Este en cambio iba con hidruros metálicos, no iba en almacenamiento de hidrógeno comprimido, sino es otro de los tipos de almacenamiento de hidrógeno que ya explicaremos también, ¿no? Bien, este fue un proyecto muy grande. Este fue un proyecto, bueno, uno de los proyectos de I+D a nivel nacional potentes, un proyecto de 14 millones de euros pues para hacer un camión de basura. Pero como veis, este camión de basura, un camión de 32 toneladas, impresionante. Como veis, por la parte frontal parece un autobús urbano, ¿no? Se le quería dar esa connotación urbanita, parece un autobús urbano. Y bueno, tiene también otro avance tecnológico y es que la cabina está avanzada respecto al eje delantero, como veis. La cabina está avanzada y esto tiene dos situaciones favorables, ¿no? Una, primero, y es que los operarios de los camiones de basura, no me fijé, cuando estuve ahí en Montevideo el año pasado no me fijé, pero en general en España la cabina está montada sobre el eje delantero. Entonces cada vez que salta el conductor, pues aunque son gente muy fuertota, pues terminan rompiéndose los tobillos y bueno, había muchos problemas sociales en este sentido, ¿no? Adelantando la cabina, pues no tiene que saltar y aquí nos permitía colocar uno de los componentes de la configuración híbrida. Este camión se diseñó como un híbrido serie, es decir, llevaba motor eléctrico en el tren trasero, llevaba las baterías por aquí, como indica, y luego el motor térmico se colocó, como el eje delantero quedaba liberado, el motor térmico se colocó encima del eje, el motor térmico con su generador. Bien, pues el resultado final es este camión tan bonito. Lo ha hecho Irizar, es la empresa esta que se ha metido en este negocio también de los camiones y entonces, bueno, pues ha hecho el chasis cabina y el motor térmico, como veis, viene aquí muy bien camuflado. No puedes intuir que aquí dentro esté el motor térmico y bueno, pues como veis, cabina baja. En la parte superior están todos los sistemas de refrigeración para todos los componentes del sistema híbrido. El motor eléctrico lo podéis ver aquí abajo, un tocho importante y las botellas de gas natural, ¿no? Una de las propuestas que le he hecho a Irizar, también en ese avance tecnológico, es, bueno, pues en un proyecto futuro pues podemos quitar el motor generador, y poner una pila de combustible, ¿no? Bien, y este es el último ejemplo. Y ahora estamos trabajando en otro proyecto muy bonito.
Estamos haciendo un camión de basura también puramente eléctrico, no deja de ser un reto. Y estamos también trabajando en un camión de bomberos híbrido. Y este que veis en la figura es un vehículo militar, como bien se puede apreciar. Es el modelo Bantac, como viene ahí, de la empresa Urovesa, ¿no? Los militares, bueno, pues diríamos que querían un vehículo silencioso y sin huella térmica, ¿no? Bien, pues en ese momento les dije, bueno, pues la mejor configuración es un híbrido serie, en el que la tracción es puramente eléctrica y por tanto pues cumple con las expectativas, ¿no? El vehículo ya está terminado, le quitamos el motor diésel con su caja de cambios, le pusimos un motor diésel de más baja potencia con su generador, está aquí en el morro. Y claro, el único inconveniente, yo ya se lo dije que las configuraciones híbridas son complejas, es que nos hemos comido la caja de carga, de este vehículo. La caja de carga, pues están las baterías y están también los sistemas de refrigeración. Bueno, el vehículo tiene un comportamiento extraordinario, por supuesto, pasa a tu lado y no lo oyes. Y es un poco lo que quiere Ejército, ¿no? Un vehículo para operativas de vigilancia, para operativas en las que no se le escuche cuando estén pasando por ciudades, pues un vehículo que ni emite ruido ni emite huella térmica. Y si tiene un problema y tiene que salir danzando, pues tiene el motor generador con autonomía, me parece que tiene de 900 kilómetros. La autonomía en puramente eléctrico son 50 kilómetros. Y bueno, pues diríamos que a partir de ahora Ejército lo que va buscando es mejorar las prestaciones de este prototipo. Fundamentalmente, claro, hay que adaptar el chasis para una configuración híbrida. Tú no puedes coger un chasis de una configuración convencional y hacer la transformación porque al final, digamos, esto es un puzzle que parece que vas metiendo las cosas por un lado y por otro. La verdad es que la empresa Urovesa colocó los componentes y, como decían los militares, bueno, porque habéis dicho que es un prototipo. Si no, la verdad es que esto parece un vehículo serie porque la verdad es que lo han cuidado mucho y está todo muy bien colocado, ¿no? Bueno, pues este es un poco lo que en este campo estamos haciendo. Y si no tenéis ninguna pregunta, pues si os parece, voy a aclararme un poquito la garganta y así dejo opción a que a alguien se le ocurra. Bueno, pues vamos a meternos ya en tarea. Aunque bueno, ya hemos visto cierta tarea con el aspecto de los rendimientos y el well to wheel, pero ahora nos vamos a meter en ecuaciones. Paco Aparicio, quizá esta clase estaba pensada también, yo la tenía pensada para que él la diera primero, pero claro, no me di cuenta de que ahora tengo también clase aquí en la Politécnica de Madrid, con lo cual, pues claro, no hay que apañarse un poquito. Bueno, diríamos que aquí vamos a ver ecuaciones que Paco os las va a explicar también, porque el vehículo eléctrico no deja de ser un vehículo, ¿no? El vehículo eléctrico pues acelera, frena, sube pendientes, baja pendientes, tiene su estabilidad lateral, en fin. Diríamos que todo el diseño dinámico es como el de un vehículo convencional, ¿no? Bueno, como vamos a ir viendo ahí, o veis en la figura, diríamos que hay una parte que lo diferencia, que es todo el peso de las baterías, ¿no? Toda esa caja de baterías que veis ahí hay que preparar una estructura,
Hay que proponer una estructura para que mecánicamente sea resistente. Y sea resistente para el impacto lateral también, que es un poco el más vulnerable, ¿no? Como veis, por la parte trasera tiene un motor eléctrico de tracción, digamos que ahí tenemos cierta rigidez, pero para la parte trasera, perdón, para la parte delantera ya estamos un poco vendidos, porque no tenemos la rigidez del motor térmico y caja de cambios, y por los laterales pues también estamos un poco vendidos, con lo cual, bueno, pues hay que preparar bien la estructura de la caja de baterías para que soporte bien ese reglamento 100 que os comentaba antes, ¿no? Vamos, el reglamento 100 es que coge esta caja, como veis aquí, la pone, como digo yo, en el tirachinas, en la catapulta, en el banco de crash y la lanza contra un utillaje y tiene que aguantar el impacto. Si no la aguanta, pues el fabricante tiene que remodelar la estructura, ¿no? Bien, como también comentábamos, claro, una condición del vehículo eléctrico es que sí o sí es enchufable, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una breve reseña histórica, porque bueno, yo creo que esto también es culturilla general y viene bien, ¿no? Diríamos que hacia 1830, aquí tenemos un inventor escocés, Robert Ardesson, pues casi se le atribuye el primer coche eléctrico, pero no podíamos todavía llamarle coche, porque como veis aquí en la figura, pues prácticamente han cambiado la tracción por sangre, que era el caballo, y esto es un carruaje, ¿no? Es un carruaje que, bueno, pues lleva su motor eléctrico y sus baterías que todavía eran primarias, es decir, no se recargaban. Bueno, pues digamos que y todavía no existía el motor, no existía Carl Benz, todavía no había sacado su vehículo de explosión, ¿eh? Aún pasarán unos cuantos años hasta que Carl Benz saque su vehículo. Luego, este vehículo en forma de locomotora, pues se le atribuye al americano Thomas Davenport. Bueno, tuvo también su éxito porque digamos que fue el primer vehículo en alcanzar los 100 kilómetros por hora. Con lo cual, bueno, pues fue un éxito en aquel momento y estamos hablando del año 1835, ¿no? Bien, luego, pues podríamos decir que otra fecha importantísima es, bueno, pues debida a Gaston, el francés, que inventa la batería ya recargable, ¿no? La batería secundaria de plomo ácido. Y bueno, esta fue mejorada también por Camille, ¿no? Bueno, pues diríamos que hasta la fecha, pues los millones y millones de baterías de plomo ácido que se han hecho es una tecnología súper madura, muy conocida y que se sigue utilizando en la actualidad, ¿eh? No sé si lo tengo en la transparencia ahora después, pero todos los vehículos eléctricos llevan su batería de plomo ácido, ¿eh? Aparte de la batería de potencia, es decir, aparte de la batería de potencia, que es esta, la de alta tensión, llevan su batería de plomo ácido, que es la que, digamos, arranca toda la circuitería de baja tensión, todas las unidades de control y toda la conexión del arranque va con esa batería. Una vez que ya aceleras, entran en juego estas baterías, ¿no? Bien, pues, ¿qué más pasó? Bueno, ya se había patentado el vehículo de explosión y bueno, pues ahí tenemos a finales ya del siglo, en 1891, pues Morrison fabrica lo que se puede considerar el primer coche eléctrico que tenía esta forma pues tan bonita, ¿no? Bueno, algunas de las cifras en Estados Unidos en 1900 pues se vendieron 4.200 vehículos, de los cuales todavía había vehículos a vapor, ya empezaba a haber
de gasolina, porque ya diríamos que los vehículos de explosión ya estaban, y teníamos un 38% de vehículos eléctricos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, podía dar lugar quizá a una tesis doctoral, ¿no? Un poco analizar la situación del momento, ver todas las patentes y ver todo lo publicado en esos años, que tampoco sería mucho, pero ver todo lo publicado y por qué el vehículo eléctrico desapareció, ¿no? Bien, ahí veis en la figura también, pues diríamos un vehículo eléctrico recargándose, el Baker, recargándose, como veis, a esa estación llena de reostatos, pues parece más de las películas del Frankenstein, ¿no? Pero realmente la situación pues era también, bueno, pues penosa, ¿no? Porque teníamos que se tardaba mucho en cargar las baterías de plomo, luego el coche pesaba mucho y la autonomía pues era la que era, pues muchos de esos problemas se han arrastrado hasta la actualidad, lo que pasa es que, bueno, se ha mejorado con el litio, ¿no? Pero bueno, aquí pongo una fecha que desde mi punto de vista pues marcó un antes y un después, ¿no? Y es que Charles Kettering en 1912 pues patenta el motor de arranque, ¿no? Y bueno, todos habréis visto a lo mejor las películas en blanco y negro de los vehículos antiguos, que se arrancaba el motor térmico se arrancaba desde el morro del coche con una llave acodada, ¿no? Bueno, pues evidentemente aquello era un esfuerzo mecánico para la persona importante y que, bueno, pues el hecho de sentarte en el coche y darle al contacto y que aquello arrancara, y resulta que tienes un depósito de combustible que te da una autonomía de 500 y 100 kilómetros y que lo recargabas en unos minutos, pues claro, todo eso que el vehículo eléctrico, pues la gente se lo repensara. Y luego además, encima Henry Ford, pues empezó todo el tema de la producción en cadena, y los precios de los coches, aquel Forte y todos los vehículos, pues tenían precios muy de las personas de a pie, y claro, pues todo eso hizo que el vehículo eléctrico pues perdiera su razón de existencia, ¿no? Bien es cierto también que en ese momento no existían las gasolineras, con lo cual, pues, ¿qué pasó? Pues que hubo que hacer la infraestructura en carretera de todas las gasolineras. Ahora tampoco tenemos hidrogeneras ni tampoco tenemos puntos de recarga en carretera. Bueno, si se ponen todas esas infraestructuras, pues posiblemente se potenciará más el vehículo eléctrico, y por supuesto si los de pila de combustible cuajan, pues también, ¿no? Bien, y finalmente, bueno, un aspecto que siempre me gusta comentar, y es este vehículo, el Loner Porsche. Bien, el Loner Porsche fue una asociación, estoy hablando del año 1900, fue una asociación entre el alemán Jacob Lohner y el alemán también Ferdinand Porsche. Los dos se aliaron y, bueno, Jacob Lohner era fabricante y Ferdinand era ingeniero, un tío muy listo. Y bueno, sacaron este vehículo tan bonito que veis en la figura, que si os dais cuenta, no sé si se ve en mi puntero, llevaba motores en rueda. Llevaba dos motores en rueda en aquel entonces. Y bueno, pues ahora hablamos mucho de motores en rueda, porque ahora hablaré un poquito también de configuraciones del vehículo eléctrico. Pues en aquel entonces ya llevaban motores en rueda, ¿no? Incluso Porsche fue más atrevido y le incorporó después un motor generador. Y también, por tanto, hizo el primer híbrido serie.
Y bueno, la verdad es que no tuvo más desarrollo ni el eléctrico ni el híbrido serie, porque los puramente gasolina es que arrollaron. Y prácticamente se hicieron 300 unidades, pues quiere decir que si alguno de vosotros tenéis un vehículo de estos, pues tiene una fortuna en su poder, porque estos vehículos clásicos, algunos de ellos han pasado por el instituto, acreditamos vehículos históricos, y han pasado algunos Rolls Royce que quitan el hipo, ¿no? Porque claro, el coste también te quita el hipo. Y bueno, pues diríamos que estos fueron los andares ahora ya que hablamos de Ferdinand Porsche, dos comentarios, porque es un auténtico personaje, ¿no? Diríamos que este hombre, aparte de realizar estos vehículos, pues también diríamos que fue el promotor del SLK, es un Mercedes también de la época aquella, un deportivo con un morro grande, un deportivo espectacular. Luego también diseñó el escarabajo de Volkswagen, de hecho incluso fue uno de los que iniciaron la fábrica de Volkswagen en Alemania. Y bueno, pues tuvo la mala suerte cuando vino la Segunda Guerra Mundial, tuvo la mala suerte de recibir el encargo para diseñar el Panzer, el carro de combate alemán. Y claro, eso que le supuso, pues que cuando terminó la guerra, pues fue a la cárcel, ¿no? La verdad es que duró muy poco tiempo, porque él no tenía vinculaciones políticas, no era nazi y tal, y parece ser que la cosa estaba muy clara, y salió al poco tiempo. Y bueno, pues luego con el hijo, pues fundó la empresa que hoy conocemos de Porsche, ¿no? Él ya murió, por supuesto, en el siglo pasado, pero bueno, su hijo sigue y la empresa, como bien sabéis, también sigue. Bien, pues este es un poco el esquema de un vehículo eléctrico, ¿no? Muchos de estos componentes pues, van a ser explicados con más detalle. Diríamos que mi intención y mi objetivo es que un poco entendáis cómo es el vehículo eléctrico, y sobre todo a dimensionar el mismo, porque hay muchas aplicaciones para este tipo de vehículo, ¿no? Diríamos que las partes tiene tres subsistemas, importantes. El primero es todo el tren propulsor, ¿no? El tren propulsor, porque está formado fundamentalmente por el motor eléctrico, que a su vez puede funcionar como generador. La transmisión puede existir o no puede existir. En general, bueno, pues suelen incorporar una relación de transmisión de una sola relación, por tanto el vehículo es totalmente automático, y a partir de ahora solamente vamos a tener dos señales de consigna: el pedal del acelerador y el pedal del freno, ¿no? Digamos que la electrónica de potencia aquí juega una parte muy importante, ¿no? Por un lado está el inversor, como aparece ahí, que es el que se va a encargar de transformar la corriente continua. Todas las baterías tienen la mala costumbre de trabajar en corriente continua, pues digamos transformar esa corriente continua en alterna. Y como veis ahí tenemos dos flechas de flujo energético. Uno cuando estamos demandando aceleración, es decir, pisas el pedal del acelerador y el controlador del vehículo pues te indica que hay que enviar electrones en este sentido. Y cuando pisas el freno, pues el controlador sabe que has pisado el freno, y por tanto pone el motor en modo generador para generar electrones en este sentido. El camino hacia la derecha pues convierte la continua en alterna, y el camino hacia la izquierda pues convierte la alterna en continua. En general parece que los motores de alterna son los que están dominando el mercado, tanto si son asíncronos como si son síncronos, ¿no? Los síncronos de imanes permanentes son los que están también liderando el mercado, aunque bueno, hay también otras tecnologías que Federico os comentará, ¿no? Bien, por tanto, diríamos que este sería el subsistema de tracción.
Otro subsistema importante es el corazón energético del vehículo eléctrico. El vehículo no tiene más energía que la que embarque en sus baterías. Por tanto, aquí en las baterías pues tenemos acumulados los kilovatios hora, ¿no? Por un lado tenemos kilovatios hora, que es toda la energía, y tenemos kilovatios para dar potencia al motor eléctrico, ¿no? Todo está en esta caja, como habéis visto anteriormente, está en esta caja. Y en general, pues esta caja está también gestionada por un sistema que se llama el sistema de gestión de la batería. A uno le llaman también el BMS, que es el Battery Management System, que un poco lo que va a hacer es gestionar el estado de carga de las celdas, gestionar la temperatura de las celdas y gestionar el equilibrado de las mismas, tanto en la carga como en la descarga, pues un poco para asegurar también el correcto funcionamiento de la misma, ¿no? Y luego tenemos un cargador, que es el que se encarga, en comunicarse con la fuente de carga. La fuente de carga en general la tendremos en la pared, ¿no? Y por tanto, el cargador lo que va a hacer es transformar esta corriente alterna en corriente continua para la batería, ¿no? Con lo cual, bueno, pues habrá que diseñar el cargador correspondiente para transformar esa energía. Y finalmente tenemos los auxiliares. Y claro, cuidado con este tema, porque no es un tema obvio. Veremos ahora un poco más adelante algo relacionado con los auxiliares, ¿no? ¿Por qué? Porque diríamos que la única energía con la que disponemos en el vehículo eléctrico está aquí. Y esta energía la necesitamos para que el vehículo mueva las ruedas para unos ciertos kilómetros, y la necesitamos para mi suministro interno, ¿no? Todos los auxiliares que estarán en la dirección, en el aire acondicionado, bueno, pues todos los componentes auxiliares del vehículo eléctrico, su energía la tomará de las baterías, con lo cual aquí tendremos que poner en esta flecha roja habrá que poner una serie de convertidores. Bueno, no he comentado el convertidor. Bueno, en general, pues los motores eléctricos trabajan a una tensión elevada, 500, 600 voltios, y en general, bueno, pues las celdas o las baterías suelen tener una tensión menor, con lo cual el convertidor, pues lo que te hace es, diríamos, transformar esta tensión a la tensión del motor, y cuando tú tienes freno regenerativo, pues te pasa la tensión del motor a la tensión de las baterías. Cuando tenemos aquí elementos que pueden trabajar a 12 voltios o 24 voltios, pues aquí hay que poner una serie de convertidores también para transformar esta tensión de las baterías, que pueden estar a 500 o 400 voltios, pues transformarla para dar servicio a mis auxiliares, ¿no? Bien, bueno, pues ya sabemos un poco las tripas del motor eléctrico o del vehículo eléctrico, ¿no? Y luego también surge dónde colocar el motor eléctrico, o lo que denominamos las distintas configuraciones del vehículo eléctrico. Las más estándar o las más extendidas se encuentran aquí, ¿no? En el ABC se encuentran las más extendidas. Diríamos que la A es una disposición en que el eje del palier corresponde con el eje del motor eléctrico y ataca, bueno, este elemento que ves aquí que pone R, pues en general suele ser esta reductora que decimos que está unida al grupo cónico, es decir, forman un solo bloque, ¿no? El grupo cónico y la reductora estarían aquí. De tal manera que en esta configuración A, pues el motor se encuentra, es una situación muy compacta, porque el motor pues básicamente no ocupa espacio y se encuentra en esta disposición. La disposición B es, diríamos, de la más habitual.
la masa habitual. El camión que habéis visto en Irizar, pues el motor va en esta situación, porque los ejes de los camiones y los ejes de los autobuses normalmente ya incorporan el grupo cónico y ya incorporan la entrada o salida del eje, o bien del eje de tracción, del árbol de ataque, pero aquí podríamos introducir perfectamente el eje del motor eléctrico, con lo cual diríamos que esta es una configuración bastante habitual. Lo único es que, bueno, te incomoda un poco si quieres poner baterías en el túnel central, ¿no? Es incomoda un poco, pero digamos que mecánicamente es una situación muy simple. La C, pues es parecida a la A, en el cual el motor eléctrico se encuentra paralelo al palier, no forma parte de este y ataca también al grupo cónico. Por ejemplo, en el Episol que os he mostrado anteriormente, llevamos una configuración de este tipo que, bueno, pues también nos permitía aligerar espacios en el propio chasis. Diríamos que estas son las más habituales. Claro, cualquiera de estas dos, pues el motor eléctrico debe tener una disposición de tal manera que pueda formar parte del eje. También el grupo cónico pues debe de diseñarse especialmente para que ataque en esta posición, y en esta igual el grupo cónico con la reductora pues debe diseñarse para que el motor eléctrico pueda atacar aquí. Los diseños en general, pues claro, si tienes un producto que vas a hacer millones de vehículos, pues ya puedes hacer el diseño a tus necesidades. Si tienes un producto en el que vas a hacer un camión prototipo, pues tienes que irte al mercado a ver lo que hay y adaptarte al eje del camión que tengas, ¿no? Bien, la situación D, bueno, pues tiene unos aspectos que ya se van diferenciando, ¿no? En principio no tenemos el diferencial mecánico, sino que ya tenemos un diferencial electrónico y podemos controlar las revoluciones de cada rueda de forma independiente. Los motores eléctricos siguen estando colocados en los palieres y la reductora sigue existiendo. Diríamos que la ventaja de quitarte el grupo cónico y poner un grupo cónico electrónico es, luego electrónicamente tienes que saber eso, controlarlo bien, los pares y los regímenes de giro de cada uno de los motores eléctricos, claro. Y este, bueno, pues tiene también un inconveniente añadido de que tienes dos motores, y al tener dos motores tienes que poner dos inversores, con lo cual, bueno, pues también los costes se te pueden ir. Digamos que llegamos a la situación de Ferdinand Porsche, que sería el concepto de motor en rueda. Nosotros estamos en el INSIA, pues tenemos el Fórmula Student, el Fórmula SAE, un monoplaza que hacen los estudiantes, y este año pues vamos con un monoplaza eléctrico, que lleva 4 motores, lleva un motor por rueda, y bueno, eso nos permite tener tracción a las 4 ruedas y controlar muy bien la dinámica del vehículo. Bueno, tiene un inconveniente de que hay que generar la mecánica para enganchar la reductora a la llanta. Nosotros lo hemos hecho a través de un tren epicicloidal, de tal manera que el anillo del tren pues va siendo solidario con la llanta, y el sol pues va solidario al eje del motor. Hay que tener en cuenta que cuando pones el motor en rueda, la masa es una masa no suspendida, con lo cual pues cada vez que la rueda suba y baja, cada vez que coja un bache, pues evidentemente está moviendo una masa mayor, y hay que prever un sistema de amortiguación especial para este tipo
este tipo de motores en rueda. Diríamos que el límite sería esto, es decir, si el motor eléctrico tuviera todas las prestaciones para arrancar el vehículo para velocidad máxima, pues obviamente nos quitamos la parte del reductor, que supone un coste, un peso y un espacio y una complicación mecánica, y lo que hacemos es enganchar directamente la rueda llanta. Sé que están empezando a existir aplicaciones de este tipo. Yo creo que Mercedes en un autobús urbano tiene aquí motor en rueda. Hombre, cuando ya tenemos muy altas velocidades, donde la dinámica empieza a ser muy importante, pues hay que estudiar esto del motor en rueda más en detalle, ¿eh? Pero si es un tema urbano, donde las velocidades máximas que se alcanzan, por lo menos en Madrid, están en torno a 50 kilómetros por hora, pues bueno, el motor en rueda pues viene bien, sobre todo porque también te libera espacios, y digamos que todo el túnel central pues lo puedes poner de baterías, ¿no? Bien, pues estas son las diferentes configuraciones que en la actualidad se están utilizando. La mayoría de los fabricantes están yendo por aquí. Cualquiera de los vehículos eléctricos que veis en el mercado pues tienen alguna de estas tres. Fundamentalmente la BES es muy utilizada. Y bueno, pues vamos ahora a pasar a las ecuaciones. No queréis pasar a las ecuaciones, pero es importante, ¿no? Es importante despejar la mente y tratar de dimensionar el vehículo eléctrico, ¿no? Es decir, cuando te compras un Nissan Leaf, porque tiene un motor de 75 kilovatios y porque incorpora 35 kilovatios hora de energía o 40 kilovatios hora de energía. Digamos que esas son un poco las preguntas que nos hacemos y un poco las respuestas que quiero que vosotros sepáis, ¿no? Bueno, aquí he puesto el enchufe, como bien sabéis, aquí sí o sí. Aunque tengamos la frenada regenerativa lo que me va a permitir es más autonomía en determinadas situaciones, pero finalmente tengo que enchufar, es decir, tengo que enchufar el vehículo para recargar las baterías, ¿no? Este es el controlador que hemos visto cuando pisamos el pedal del acelerador, gestiona baterías, gestiona motor eléctrico, y esto es el, bueno, no está por aquí la electrónica de potencia, ¿no? Bien, esto es un poco lo que también os va a explicar Federico, con lo cual, bueno, pues voy a pasar un poco por encima, pero sí que necesito verlo para lo que voy a explicar ahora, ¿no? Diríamos que estas son las curvas de par potencia de un motor eléctrico en general, ¿no? En general las curvas, bueno, no son tan bonitas como aparecen aquí cuando ves las del fabricante. Y bueno, el fabricante ahí te da dos curvas, una que le llama potencia pico o par pico, y potencia nominal y par nominal, ¿no? En general, la potencia pico, pues básicamente la tienes durante muy pocos segundos y en unas condiciones muy concretas por cuestión de temperatura, pues el motor capa esa potencia y se va a la potencia nominal, que es la que tienes en condiciones normales, ¿no? Pero veis ahí una cosa muy interesante, es que el motor eléctrico mantiene un altísimo par, es decir, tenemos la máxima aceleración del vehículo eléctrico, lo tenemos en el arranque. Es que no sé si alguno de vosotros ha conducido un vehículo eléctrico, pero es una sensación muy grata si no lo pones en modo eco, ¿no? Lo pones en modo eco, pues ya la sensación no es tan, pero si no, digamos que pisas el acelerador y es que tiene un arranque, un reprise, pues bueno, muy agradable
hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puedes tener un alcance con el de delante. Pero en cualquier caso, como veis, tenemos unas condiciones de alto par y a partir de que hay, pues a partir de esta situación que denominamos velocidad base, que aparece aquí indicada, pues diríamos que el par decae de forma hiperbólica, ¿no? ¿Qué hace la potencia? Pues la potencia va subiendo, y bueno, pues a partir de esta velocidad base la potencia se mantiene constante. Claro, ¿qué ocurre? Os voy a hacer un razonamiento rápido. Existe una curva, cuando nosotros los que nos dedicamos al tema de la teoría de vehículos, pues existe una curva que le llamamos la curva de tracción ideal. Y la curva de tracción ideal para un vehículo, la curva de tracción ideal, pues si veis mi puntero, sería una curva de par que fuera hiperbólica constantemente, de tal manera que tuviéramos par máximo a baja velocidad y par mínimo cuando ya estamos en autopista a alta velocidad, ¿no? De tal manera que la potencia se mantiene constante. Digamos que esas serían las curvas ideales. Es decir, nuestra característica de velocidad, nuestra característica de transmisión, tendría que cumplir esa condición. Como ingeniero debería de tener un dispositivo que cumpliera, en que yo tuviera par máximo cuando arranco, que como bien sabéis, pues eso es lo que necesitamos cuando arrancas, y que ese par pues cayera de forma hiperbólica, ¿no? Ya cuando estamos en autopista no necesitas par, necesitas velocidad, ¿no? Por tanto, diríamos que si fuéramos capaces de tener esa situación, pues ¿no? Tendríamos infinitas relaciones de transmisión, de par régimen de giro desde el comienzo hasta el final. Tendríamos el sistema ideal de transmisión. ¿Qué pasa con el motor térmico? Si os acordáis, el motor térmico tiene una curva de par que, bueno, es muy baja cuando arranca desde velocidades, luego coge un máximo y luego cae otra vez, ¿no? Claro, cuando arrancamos, el par que tiene el motor térmico es penoso, es para echarse a llorar. Está en las condiciones más bajas, luego alcanza el máximo par y luego cae. Resulta que cuando necesitamos par, no lo tenemos. Y luego cuando tenemos par máximo, no lo necesitamos. En fin, diríamos que el motor térmico es un auténtico desastre, para traccionar un vehículo. Y entonces, claro, ¿cómo lo han solucionado los ingenieros? Pues con la caja de cambios, claro. Con la caja de cambios, pues la han puesto la primera, han subido esa curva arriba, luego han puesto la segunda, luego han puesto la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y si tú pones la envolvente de todas, pues tienes una curva pues, muy parecida a la ideal. El motor eléctrico, pues es que prácticamente no es que sea perfecto, pero es, diríamos, muy perfecto para la tracción terrestre, ¿no? Diríamos que es el elemento ideal para traccionar el vehículo eléctrico, ¿no? Y bueno, pues diríamos que hay una variable que es esta X que aparece aquí, que un poco es la que determina la característica de la transmisión. ¿No? Como ves aquí, pues tenemos igualmente par y tenemos régimen de giro. Bueno, aquí teníamos potencia y aquí teníamos par. Diríamos que esta X, para que veáis, es la relación entre el régimen máximo del motor
y el régimen base, ¿no? Entonces, bueno, pues si la x es igual a 2, pues tenemos 5.000 vueltas de máximo, pues tenemos que la velocidad base está a 2.500. Si la x es igual a 4, pues la velocidad base va bajando, y si la x es igual a 6, pues la velocidad base va bajando. Es decir, para el mismo motor, para la misma curva del par del motor y para la misma potencia, pues aquí vemos que, por ejemplo, para x igual 6, pues la potencia iría por aquí y se establecería aquí. Para x igual 4, como es el mismo motor, la potencia es la misma, pues diríamos que tendríamos esta situación de subida para ese motor con el diseño de x igual 4 y la potencia vendría por aquí. Y para x igual 2, pues aquí la potencia empezaría a aumentar y en el punto de corte de la velocidad base, pues aquí se mantiene constante, ¿no? Con lo cual vemos que en función de la x, pues tenemos prestaciones diferentes, ¿no? Tenemos prestaciones diferentes. Posiblemente para una configuración de x igual 2, pues habría que poner, donde la x igual 2, donde el par máximo estaría aquí, pues habría que poner una reductora si quisiéramos tener buenas condiciones en el arranque. Para una x igual 4, pues a lo mejor sí, aquí el par máximo estaría aquí, a lo mejor sí, si quisiéramos conseguir esto, o a lo mejor no. Así que si tenemos un x igual 6, pues evidentemente tenemos un motor con muy buenas prestaciones en par de arranque, ¿no? Con lo cual diríamos que esta x es una x que nos va a servir un poco para el diseño de los fabricantes. Cuando ves estas curvas, pues ya sabes qué tipo de x tienes, pues simplemente es dividir la velocidad máxima por esta velocidad base, pues ya te da directamente el tipo de x y vas a tener qué características tiene tu motor. Bien, es cierto, porque diríamos que esta situación, dependiendo de dónde vaya a estar tu par máximo, pues es lo que tienes que decidir si la relación de transmisión pues tiene que ser para par máximo. Y a lo mejor si tienes un x igual 6, pues a lo mejor la velocidad máxima se te queda corta y tienes buen arranque en parada, pero tienes que poner una relación de transmisión para que pueda ir más allá. Es decir, posiblemente este que tiene x igual 2, pues posiblemente la velocidad te pueda llegar hasta aquí. A lo mejor este que tiene x igual 4, pues a lo mejor la velocidad máxima se te queda por aquí. En fin, diríamos que hay distintas situaciones en las cuales pues me conviene tratar de diseñar la relación de transmisión. Encontrar un motor que cumpla con todo es complicado. Yo hasta la fecha donde conozco o donde me consta hay una relación de transmisión, ¿no? Bien, y la relación de transmisión, que esto es un poco lo que os comentaba, bueno, diríamos que este esquema es muy sencillo, ¿no? Diríamos que aquí tenemos la rueda, y aquí tenemos el motor eléctrico. Estas ecuaciones posiblemente os las vuelva a explicar Paco. Y aquí tenemos el motor eléctrico. Por tanto, entre el motor eléctrico y la rueda, pues en general hay una transmisión. Bueno, aquí como veis es muy sencilla para que se entienda bien. Es una transmisión por polea y correa, ¿no? Bueno, luego estaría la relación de transmisión que tuviéramos aquí en el grupo cónico. Bien, por tanto, aquí tenemos el motor eléctrico que tendrá un par. Y aquí tenemos el neumático que tendrá su radio bajo carga y aquí tenemos el esfuerzo tractor que tenemos en rueda, ¿no?
Bien, pues un poco para explicar estas ecuaciones que son muy sencillas, ahora os lo voy a comentar. Diríamos que cuando el esfuerzo tractor, si lo multiplicamos por el radio, pues esto hace así como un par, ¿no? Tenemos un par. ¿Y este par de dónde viene? El par que hace girar la rueda. El par que hace girar la rueda, ¿de dónde viene? Viene del motor eléctrico, ¿no? Y viene del motor eléctrico, pero viene, diríamos, multiplicado por la relación de transmisión correspondiente, ¿no? Digamos que este par viene multiplicado por la relación de transmisión de estas poleas y correas y viene multiplicado por la relación de transmisión del grupo cónico. Es decir, lo que le llega a la rueda es lo que viene por aquí. Claro, el motor eléctrico tiene su par que irá multiplicado por las relaciones de transmisión. Y bueno, cuando se está hablando de fuerzas, siempre se incluye el tema de las pérdidas y aquí aparece el rendimiento de la transmisión, que como vimos ayer, a este rendimiento le dábamos 0,95. No sé si os acordáis que era un valor relativamente alto, ¿no? Luego la fuerza de tracción, luego si igualamos, es decir, si igualamos el par que viene de un lado por el par que tenemos en la rueda, es decir, F sub T por R sub C es el par, bueno, que ya sabéis que en algunos otros sitios le llaman el torque, ¿no? Pues si F sub T por R sub C es el par, pues este será igual a esta relación, ¿no? Bien, con lo cual ya tenemos el valor del esfuerzo de tracción que necesitamos para mover la rueda, ¿no? ¿Y a qué velocidad? Bueno, pues la velocidad también es una expresión muy sencilla, ¿no? Aquí hablamos, hay una diferencia entre el radio bajo carga y el radio efectivo. Básicamente este es el debido al peso de la rueda y este es el debido a la deformación de la rueda cuando se va moviendo en la rueda, pues existe una deformación que hace que el radio nominal, que es el R, este es el radio nominal, pues tenga una diferencia con el radio efectivo. Y la diferencia es el 1 menos I. Esto es el deslizamiento, os lo explicará Paco en la clase que venga después. Este es el deslizamiento que toma valores de 0,3. Está muy relacionada con la adherencia del neumático, ¿no? Claro, cuando la adherencia es muy baja, pues el neumático en vez de rodar, pues desliza. Entonces, ese es un poco el coeficiente I que aparece ahí, ¿no? Y es un poco la diferencia en lo que denominamos el radio efectivo y el radio nominal, que es el que cuando compras el neumático, pues es lo que viene marcado, en el neumático, ¿no? Bueno, pues la velocidad que lleva el neumático, diríamos que es el giro de la rueda por el radio, y eso me da aquí una flechita, que es a la velocidad con la que va el neumático, dependerá del régimen de giro y del radio efectivo. Bueno, diríamos que la velocidad con la que va la rueda, el R, la velocidad con la que va la rueda, ¿de dónde viene la velocidad de la rueda? Pues de la velocidad del motor eléctrico. Pero hay algo más, ¿no? Hay una transmisión, ¿no? Pues por tanto, aquí va dividiendo, aquí va multiplicando y aquí va dividiendo. La relación de transmisión, su J, es la de la correa y poleas, y la relación de transmisión del grupo cónico es la que hay aquí. Bueno, el 2pi, esto es también mecánica pura, la relación entre la velocidad angular y el régimen de giro son 2pi. La velocidad angular son radianes por segundo y el régimen de giro son segundo a la menos 1 o revoluciones por segundo o revoluciones por minuto si lo dividimos por 60, ¿no? Eso es la diferencia, pero no hay que olvidar nunca esa relación porque no es lo mismo la velocidad angular que el régimen de giro. Está aquí el maldito 2pi, está por aquí, siempre hay que tenerlo presente. Entonces aquí, lo de la relación de transmisión, os voy a comentar un pequeño chascarrillo y así aclaro la garganta.
me acuerdo que fue un inventor Alicia, el hombre, pues me llevó encima de la mesa, me puso una caja con unos engranajes, un diseño impresionante que había hecho el hombre, y la verdad es que me dije, mire usted, yo es que yo le meto para que una potencia y obtengo más potencia por el otro eje, digo, ¿eh? Y digo, y por dentro no hay combustión de ningún tipo y tal. Dice, no, esto es solamente una transmisión mecánica. Yo le meto una potencia por el eje de entrada y saco más potencia por el eje de salida. Dijo, bueno, vamos a ver si nos entendemos, porque yo creo que aquí hay un problema de concepto. Es decir, no podemos ir contra el segundo principio de la termodinámica, ¿no? No podemos obtener más potencia de la que le estamos metiendo, a no ser de que por dentro estemos generando algún proceso de combustión, ¿no? Bueno, claro, él lo que se refería es que yo le meto un par y le meto una fuerza y tenía más fuerza, claro. Y eso lo hace la relación de transmisión. Entonces, la relación de la transmisión te puede multiplicar el par, pero a su vez te desmultiplica la velocidad. Es decir, cuando yo multiplico el par o subo el par, bajo la velocidad, y al revés, cuando bajo el par, subo la velocidad. Pero la potencia, como es fuerza por velocidad, se mantiene la misma. Bueno, no fui capaz, me llamó de todo y nada, pues nos despedimos. Bueno, pues eso es un poco, diríamos, las relaciones de transmisión. Por eso, por un lado, las relaciones de transmisión van multiplicando, y si aquí van multiplicando, aquí van dividiendo. Bien, este es un ejemplo que podría ser también el que hemos visto anteriormente, en el que, bueno, pues diríamos que tú tienes este motor, podríamos ver que tienes un motor, este motor, como veo aquí, ya está, diríamos, esta curva, estaréis todos conmigo, y si no lo podemos discutir, estaréis todos conmigo que la forma de la curva de tracción del vehículo será la misma que la forma de la curva característica del motor eléctrico. La única diferencia entre ambas son las relaciones de transmisión y el rendimiento. Digamos que la forma es la misma. Diríamos que el vehículo en el arranque, su esfuerzo tractor será máximo y corresponderá con el par máximo del motor eléctrico, y llegará un momento, cuando llegue a su velocidad base, que va a caer hiperbólicamente, ¿no? Va a caer hiperbólicamente. De tal manera que esto es un poco lo que os iba a explicar Paco, y yo me veo en la obligación de explicarlo aquí, pero quizá no con el detalle de lo que los va a explicar ahora, que su tema va de esto. Diríamos que el vehículo, cuando está en movimiento, claro, cada vez que pisas el acelerador tienes que vencer unas fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas son, por un lado, la fuerza de rodadura, y la fuerza aerodinámica, que están aquí, ¿no? Y este es el esfuerzo tractor y esta es la diferencia, ¿no? Esta diferencia, de algún modo, es la capacidad de aceleración que tengo. Ya cuando me voy para acá, pues tengo muy poquita capacidad de aceleración, y cuando me voy para acá, pues cada vez que aprieto el acelerador, eso sale chutando, ¿no? Bien, pues diríamos que esta gráfica, ahora veremos alguna expresión, pues viene de ahí. Tú tienes las fuerzas resistivas, en general es esta curva cuando estás en autopista. Si estuviera subiendo una pendiente del 10%, pues esto vendría por aquí arriba, ¿no? En cualquier caso, el corte de esta curva, con la que viene por aquí del vehículo, pues me va a marcar siempre me va a marcar la velocidad máxima, porque este es el límite
límite que se le va a imponer, ¿no? Bueno, lo que quiero decir aquí es que cuando el cliente, porque ahora estamos con este camión de bomberos, el cliente quiere que el camión supere una pendiente o una velocidad determinada y además encima ha escrito la carta a los Reyes Magos, como digo yo, el cuerpo de bomberos, pues quieren que el camión, pues un camión de bomberos para forestal, pues además quieren que el camión de bomberos vaya a 110 kilómetros por la carretera. Digo, bueno, esto no es un camión de bomberos, esto ya es un pepino de mucho cuidado, claro. Entonces nos ha obligado a poner una caja con dos relaciones, que parece ser que en el mercado empieza a haber una relación de transmisión para el arranque y otra relación de transmisión para coger la velocidad máxima, ¿no? Que sería un poco esta, ¿no? Aquí tendríamos dos relaciones de transmisión. Una que me pondría el vehículo en esta condición, vendría el vehículo por aquí y automáticamente engancharía con esta otra, seguiría por aquí porque diríamos que la caída hiperbólica es la misma y con esta otra segunda pues me permitiría ir hasta F. Ese es un poco el concepto que es lo que os quería decir antes. Es decir, aquí podemos poner dos marchas, una que me posibilite el arranque, tengo mis condiciones de par máximo, va a caer por aquí, automáticamente engancharía, todas las cajas son automáticas, engancharía con esta y yo podría alcanzar esta velocidad máxima. Bueno, pues podríamos decir que esa es la situación en general. Solamente hasta donde yo sé, está muy extendida una sola relación de transmisión, pero veo que en camiones industriales están metiendo dos relaciones de transmisión. Bueno, pues diríamos que ya sabemos lo que es la fuerza de tracción, que me va a venir fundamentalmente del par del motor eléctrico, y sabemos cuál va a ser la velocidad del vehículo, que me va a venir fundamentalmente pues, a las vueltas, al régimen de giro del motor eléctrico. Bueno, no, el deslizamiento y eso, bueno, es lo que hay porque mecánicamente es así, pero un poco os lo he comentado y os lo comentará de nuevo esta tarde, ¿no? Todo esto que voy a comentar, igualmente, lo vais a conocer esta tarde porque Paco va a hablar precisamente de las prestaciones, ¿no? Pero como no hemos podido encajar las clases, pero bueno, os lo comento. Cuando tú diseñas un vehículo eléctrico, básicamente vas a tener que tener presente tres prestaciones. Una es la potencia para superar una pendiente, ¿no? Esa es una. ¿Y alguien me puede decir cuáles son las otras dos? ¿Cuáles son las otras dos prestaciones importantes? Llegar a cierta velocidad, ¿puede ser? Una es la velocidad máxima que quieres darle a tu vehículo, ¿no? ¿Y será la pendiente también? ¿Qué máxima que puede vencer? La pendiente, es decir, tú tienes que decirle a tu jefe que este vehículo pues, es capaz de subir una pendiente del 10% a 120 kilómetros por hora. Esa es una condición. La otra condición es que tú a tu jefe le vas a decir que tu vehículo, su velocidad máxima van a ser 200 kilómetros por hora. Y la tercera, ¿Aceleración? la aceleración. Muy bien, Elmar. Y la tercera, la aceleración. Es decir, tú puedes diseñar un Tesla y le dices a tu jefe, el del Tesla, y dices, mira, mi Tesla va a ir de 0 a 100 en 2,7 segundos. Bueno, pues evidentemente, claro, te tendrás que atar bien los machos porque te van a salir unas potencias de motor eléctrico y aquí te espero. Pues eso es lo que vamos a diseñar, eso es lo que vamos a diseñar ahora, ¿no? Voy a empezar con la pendiente y la velocidad máxima y dejo la aceleración para
para mañana. Pues, bueno, hemos empezado un poco más tarde, pero ya para que tengáis tiempo para comer. Bueno, diríamos que y mañana, si eso, el próximo día empiezo también aquí, ¿no? Hay un esfuerzo tractor que tienes que vencer, ahí vienen donde están las fuerzas en el vehículo, es el peso, fundamentalmente, por la pendiente, el seno de alfa, y luego tienes la otra fuerza, que es la que está en el neumático, la fuerza de rodadura, ¿no? La fuerza de rodadura que tienes que vencer. En general, esa es la fuerza máxima que tienes que vencer, la tienes que tener prevista para calcular la relación, como hemos visto anteriormente. Claro, la fuerza de tracción máxima estará directamente relacionada con el par máximo que es capaz de dar este motor eléctrico. Si este motor eléctrico no es capaz de dar este par máximo, tendrás que entrar aquí en la relación de transmisión para que esto se incremente. Bien, bueno, la J es la pendiente, es la altura, la longitud, el seno de alfa, que puede ser la tangente de alfa, y esto diríamos que es la potencia, ¿no? Esto es un vehículo subiendo a una velocidad de 120 km/h, pondríamos aquí 120 km/h, y estos son lo que Paco os va... Este es la componente de la resistencia a la rodadura, que es la masa por la gravedad y el coeficiente de rodadura, por el coseno de alfa, que forme aquí. Este es un medio, estas son las fuerzas aerodinámicas, es un medio de la densidad por el coeficiente aerodinámico, por la superficie frontal y por la velocidad al cuadrado, y este es el correspondiente al peso, que veis aquí. Bueno, pues esta es toda la potencia que tiene que vencer. Claro, la masa, como veis, tiene un aspecto muy importante. Si la velocidad es baja, este término es bajo, pero si son 120 km/h, como veis, está al cuadrado, con lo cual hay que tener cuidado. Y esto te dará una potencia en kilovatios. Y la segunda, que es la velocidad máxima, pues igual que esta es de la ecuación anterior, la velocidad máxima del vehículo vendrá por el régimen máximo del motor eléctrico y la relación de transmisión que tengamos que poner si queremos alcanzar esa relación máxima, que tendrá un valor bajo, ¿no? La relación de transmisión para arrancar, pues suelen ser relaciones de transmisión a lo mejor de 7, 8 a 1, y la relación ya, diríamos, más corta, la que utilizas en autopista, puede ser una relación de 4 a 1, de 3 a 1, ya es la más baja, por eso aquí dice la mínima, ¿no? Bien, por tanto, esta es la potencia, velocidad máxima que suponemos que vamos en carretera plana, por eso aquí no aparece el alfa por ningún lado, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que vencer la rodadura y como alfa es 0, pues el seno de alfa es 0, aquí no interviene, y de la ecuación anterior, y tenemos que vencer la rodadura y tenemos que vencer la fuerza aerodinámica. Este es un medio de la densidad del aire, coeficiente aerodinámico, superficie frontal del vehículo y velocidad al cuadrado. Bueno, pues ya os dejo con esta introducción, y así le doy, bueno, ya también porque se ha hecho ya un poco tarde, y el próximo día entraremos con la potencia de aceleración, que es un poquito más compleja, pero que vamos, lo explicaremos. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Pues ¿Se tiene alguna bibliografía que podamos adquirir para leer un poco más a fondo todo este tipo de ecuaciones? Sí, todo bueno, yo estoy aquí para hablar de mi libro, como decía el Paco Umbral en España, ¿no? Entonces, yo tengo publicado un libro donde todo esto que os voy a explicar
totalmente escrito en el libro y se puede seguir perfectamente. Pero vamos, yo puedo dar más. Tiene la ventaja de que está en perfecto castellano, ¿no? Entonces no es fácil encontrar un libro en castellano y muchas veces el hacer un compendio de todo esto pues tampoco es fácil. Además también habla de baterías y habla de motores eléctricos. No es porque lo haya escrito yo, pero está bastante bien. Juan Pedro tiene, yo creo que tiene ese libro que os lo puede enseñar si estáis Sí, interesados. sí. En la Facultad de Ingeniería somos acá en Montevideo la distribuidora oficial del libro de José María. No sé si hay, José María, forma de comprarlo a través de internet para algún colega que esté en otro país. Sé que Amazon, bueno, Amazon lo tiene todo, ¿no? Pero sé que Amazon lo puedes encontrar por Amazon, pero no estoy muy seguro. Es decir, por internet no estoy tan seguro. Hombre, se vende en publicaciones de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales. Yo no me llevo un duro, el libro es muy barato, son 20 euros y se vende allí. Lo que no sé por internet si cobran algo más de 20 euros, pero posiblemente lo podéis encontrar por Amazon. Seguramente que en Amazon se encuentra todo. Sí. Y hay también otros libros en inglés. Yo puedo compartir la bibliografía, parte de esa bibliografía, los títulos obviamente. Sí, Así que de pronto en el chat copio y pego en el chat libros en inglés que contienen estos temas. sí, sí. Gracias. Pues si no hay nada más por mi parte, pues nos vemos próximamente. Exacto. Bueno, José María, muchísimas Venga, gracias muy y al bien. resto nos conectamos a las 13 horas de acá de Uruguay. Muy Muchísimas bien. gracias. Nada a todos. Hasta luego. Adiós, José María. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. No importa, no lo hubiera firmado, si lo va a tirar.